En este problema tenemos lo siguiente. Se tiene un transformador eléctrico de dos devanados, primario y secundario, con un núcleo de material ferromagnético. El devanado primario se conecta a una fuente de voltaje en corriente alterna, que induce un campo magnético que circula a través del núcleo del transformador, una frecuencia de 60 Hz, cuyo valor viene dado por la siguiente expresión. El campo magnético es igual a un campo magnético máximo por coseno de omega t, en donde Vmax es igual es la magnitud máxima que puede alcanzar el campo magnético, tiene un valor de 0.02 teslas. Omega es la velocidad angular de la variación de la magnitud del campo magnético y T representa el tiempo en segundos. También hay que recordar que omega es igual a 2πf, donde 2 es 2, pi es pi y f es la frecuencia, que la tenemos acá, 60 Hz. Asumiendo que el transformador es ideal, es decir, que no tenemos histéresis, los conductores y las bobinas tienen una resistencia de 0 ohms, entonces la potencia primaria es igual a la potencia del secundario, y que el área transversal del núcleo del transformador es 0.25 metros cuadrados. Contesta lo que se te pide a continuación. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia potencial inducida por el campo magnético en los extremos del devanado secundario? Considera que el devanado secundario es una bobina de 4000 vueltas enrollada alrededor del núcleo del transformador. Ok, entonces aquí esto podemos calcular por la ley de Faraday, donde nos dice que una fuerza electromotriz inducida en las terminales de la bobina la podemos calcular a través de el negativo de el número de vueltas de la bobina por la derivada del flujo magnético que circula dentro de la bobina. Podemos recordar entonces que el flujo magnético está definido como una integral de PdA. En este caso, como es una bobina, podemos decir que es una integral de superficie cerrada, donde B es el vector del campo magnético y dA es la diferencial del área dentro de nuestra bobina. Asumiendo que el flujo magnético tiene la misma dirección que dA, pues ¿qué pasa? Este producto punto lo podemos simplificar por la magnitud de B por la magnitud de dA por el coseno del ángulo entre ellos. Si tienen la misma dirección, el ángulo es 0 y el coseno nos da 1. Esto nos daría menos n de phi entre t por la integral de b de a. Entonces, en este caso, pues el campo magnético vale lo mismo en cualquier parte de la, del área encerrada, por lo que lo podemos sacar de la integral y nos queda menos n de phi de t b de a. La integral de la diferencial de área es el área. Ya resolvimos la primera parte de nuestro problema. Ya no tenemos flujo magnético, ahora tenemos campo magnético por el área transversal. En este caso, respecto al tiempo, pues el área es una constante. ¿Por qué? Porque el área de nuestro núcleo pues no va a cambiar, el área de la bobina es fija, no importa cuánto tiempo pase, lo podemos sacar. Por otro lado, pues habíamos dicho que el campo magnético es igual a Bmax por coseno de omega t. Entonces, tomando en cuenta eso, llegamos que la fuerza electromotriz inducida sería igual a menos n por a, porque a es constante en el tiempo, lo puedo sacar de la derivada, de dt de Bmax coseno de omega t. Esto lo podemos derivar y nos queda entonces que la tensión inducida es igual a n a Bmax y vamos a derivar coseno de omega t, omega seno de omega t. En negativo, pero como tenemos un signo negativo natural en la ecuación, pues los negativos se hacen positivos.
Perfecto, pues ahora simplemente podemos sustituir para llegar a la solución. La fuerza electromotriz o el voltaje inducido en los terminales de la bobina secundaria van a ser igual a N, que es el número de vueltas, habíamos dicho 4000, por el área, que era 0.25 metros cuadrados, por Vmax, que habíamos dicho que era 0.02 teslas, por omega, omega es 2πf, donde F es la frecuencia, que habíamos dicho que es 60 Hz, por seno de omega t. Resolviendo todo esto, vamos a llegar que tenemos una FEM de 2400 pi por seno de omega t, o una FEM de 7539.82 seno de omega t volts. Esa es la respuesta para la primera pregunta de nuestro problema. La segunda pregunta nos dice, calcula la corriente que circula en el devanado secundario al conectar una resistencia de 1000 ohms entre sus terminales. Y se considera que la resistencia se mantiene conectada para las siguientes preguntas. Entonces, en este caso, pues nos están pidiendo una corriente. ¿Cómo podemos calcular la corriente? A través de la ley de Ohm, donde tenemos que la corriente es igual a una diferencia de potencial entre una resistencia. Acabamos de calcular la diferencia potencial en las terminales del secundario. Dijimos que era 7539.82 seno de omega t volts. Por otro lado tenemos la resistencia de 1000 ohms. Nos está dando el problema. Entonces no hay gran complicación para esta segunda parte. Corriente es igual a 7539.82 seno de omega t sobre 1000. Esto nos da 7.539.8 ohms. No, amperes, perdón, amperes. Ahí aquí es multiplicado por seno de omega t. Mejor lo escribo aquí abajo. La corriente resultante va a ser 7.539.8 seno de omega t amperes. Esta es la respuesta de nuestro segundo problema, nuestra segunda pregunta. La tercera pregunta nos dice, ¿cuántas vueltas aproximadamente debería tener el devanado primario del transformador para que circule una corriente de 0.5 de omega, 5 seno de omega t amperes a través de este devanado? Entonces queremos que a través del devanado primario circule esa corriente, 0.5 seno de omega t amperes. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues podemos utilizar la relación de corriente de primario y secundario y número de vueltas de un transformador. De tal manera que tenemos que el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario es igual a la corriente que circula en el secundario sobre la corriente que circula en el devanado primario. Es muy importante que recordemos que esta fórmula solo aplica para casos de transformadores ideales. ¿Por qué? Porque la potencia del primario es la potencia del secundario. En la realidad se pierde un poco de potencia del primario debido a la resistencia del devanado y entonces ya no es la misma potencia de entrada, ya no es la de salida. También podemos potenciar el secundario por lo mismo de la resistencia del devanado. Sin embargo, también en la realidad los transformadores son elementos altamente eficientes y se acercan mucho a esta formulita.
Ok, pero entonces ya tenemos ahí nuestra ecuación. ¿Qué tenemos? Sabemos, nos está pidiendo el problema, número de vueltas en el primario. Ya tenemos número de vueltas en el secundario, son 4000. Ya tenemos corriente en el secundario, la acabamos de calcular, es 7.5398 seno de omega t amperes. Tenemos corriente en el primario, o la que queremos que circule, nos está dando el problema, 0.5 seno de omega t amperes. Entonces, pues ya tenemos todos los valores. ¿Qué podemos hacer? Despejar. Número de vueltas en el primario va a ser igual corriente en el secundario sobre corriente en el primario por número de vueltas en el secundario. Esto sería igual entonces a 4000 por 7.5398 seno de omega t sobre 0.5 seno de omega t. Esto nos da 60.318.4 vueltas. Pues en la realidad no podemos tener medias vueltas, entonces lo podemos redondear a un número entero. Esto es aproximadamente 60.318 vueltas. Este es el resultado de esta tercera pregunta. Esta pregunta nos dice, considerando tu respuesta anterior, ¿cuál es la diferencia potencial entre las terminales del devanado primario del transformador? Ok, ¿cuál es el voltaje que le estamos metiendo al devanado primario del transformador para obtener todos los resultados que hemos obtenido hasta el momento? Eso pues tampoco es tan complicado de obtener. Podemos utilizar nuevamente la relación de vueltas del transformador. Se llama relación de transformación, donde tenemos el número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario. Esta vez si hablamos de voltajes, es voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario. ¿Qué nos interesa? Saber el voltaje en el primario, entonces podemos despejar. La diferencia potencial en el primario es igual a número de vueltas en el primario sobre número de vueltas en el secundario por el voltaje en el secundario. Aquí vamos a ver qué valores ya tenemos. Acabamos de calcular el número de vueltas en el primario. Dijimos que iba a ser 60.318. El problema nos da el número de vueltas en el secundario, 4000. Y también en un momento calculamos el voltaje en el secundario, que habíamos dicho que era 7539.82 seno de omega t a volts. Entonces ya tenemos todos los valores. Nada, había que buscar qué forma utilizar y ahí los podemos meter. Entonces, sustituyendo, llegamos que la diferencia potencial en los terminales del devanado primario es igual a 60.318 sobre 4000 por 7.539.82 en omega t. Y esto nos va a dar aproximadamente 113.696.75 seno de omega t volts. Así es como podríamos resolver esta pregunta.